Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Si os acordáis, el último día estuvimos ampliando nuestro montón de compost y también estuvimos aprovechando para airearlo y oxigenarlo un poco. Hoy, 8 días después, hemos medido temperatura, pH y vamos a proceder también a medir la humedad para que lo veáis. La temperatura está en 70-75 grados, lo cual indica que la pila ha entrado en su fase termófila. La temperatura es lo que siempre nos va a guiar y nos va a decir en qué momento del compostaje estamos. Por lo tanto, es muy importante medir la temperatura. Esta temperatura de 70-75 grados indica que la pila ya está alcanzando los límites máximos a los que debemos de dejar que la pila se sitúe en cuanto a su temperatura, porque más allá de esta temperatura empiezan a morir ciertas bacterias y microorganismos que son muy benéficos para el compostaje, por lo tanto tampoco interesa que suba en exceso. En cuanto al pH, la pila está en un pH cercano a 8, un poquito menos de 8, entonces estamos hablando de que es un pH neutro tirando a la alcalinidad, lo cual es normal en esta fase del compostaje y entra dentro de los rangos normales. No vamos a hacer nada, ni a modificarlo, ni a practicar ninguna acción en cuanto a esto. Y luego el otro ítem de la pila, que es la humedad. Ahora vamos a hacer la prueba del puño para que lo veáis, y yo creo que está bien, quizá haya que regar un poco. Vale, el volteo de la pila ahora en la fase termófila donde nos encontramos tiene tres funciones. Primero, dotar de oxígeno a los microorganismos que están trabajando, ya que el compostaje es un proceso aerobio, como sabéis. Dos, remover calor de la pila, es decir, enfriarla, puesto que un exceso de subida de temperatura también puede ser perjudicial. Es decir, la temperatura en la pila debe subir, pero hasta un cierto nivel. No debe sobrepasar ciertos niveles. Por lo que os he comentado, por la muerte de microbiología, que es muy interesante. Y en tercer lugar, el volteo de la pila lo que hace también es secarla un poco y quitarle esa humedad que a lo mejor le sobra, puesto que el compostaje es un proceso aerobio, como sabéis. Bueno, pues estas tres funciones tiene el volteo de la pila y la aireación. En cuanto al pH, me gustaría deciros que el rango óptimo está entre 6 y 8. Por debajo de 6 el pH es muy ácido y hay una presencia exagerada de hongos. No es tampoco muy conveniente porque estos hongos desplazan otros microorganismos muy interesantes como los actinomicetos, por ejemplo. Si el pH se sitúa por encima de 8, tampoco es interesante porque el compost resultante al final va a ser de peor calidad. Por lo tanto, el nivel de pH óptimo se sitúa entre 6 y 8. Podéis medir el pH con tiritas de papel reactivas, con aparatos medidores, pero sí que conviene hacer una medición ahora, al principio y al final del proceso, para ver qué tipo de pH tiene nuestro compost. Si en algún momento tuvierais que modificar este pH porque se sitúa en unos rangos distintos a estos que hemos hablado de entre 6 y 8, es decir, se sitúa por debajo de 6 o por encima de 8, podéis utilizar el estiércol. Es un material que tiende a la alcalinidad, es decir, si vuestro pH es muy ácido, podríais añadir estiércol, sería una buena opción. Por el contrario, si vuestro pH es muy alcalino, es decir, supera los 8 de rango, pues podríamos añadir un poco de azufre, nunca más de un 1% en cuanto a la proporción de la pila, es decir, un 1% de azufre para hacer bajar y hacer el pH un poquito más ácido en el medio. En cuanto a la presencia de microbiología en la pila, a temperaturas que no sobrepasen los 50 grados centígrados es una temperatura buena para hongos. Los hongos suelen ser los que colonizan antes la pila y los que suelen habitar en a este rango de temperatura. Si superamos los 50 ya entran otros microorganismos interesantes, como son los actinomicetos, como os digo, que desplazarían a los hongos. Es muy importante llegar y alcanzar estas temperaturas para que la microbiología de la pila de compost también aumente. Podéis revisar y chequear en internet y en un montón de sitios cómo es la curva
de temperatura de la pila de compost, ¿vale? Es muy útil porque sabréis en qué momento del compostaje estáis. Normalmente es una curva que suele subir mucho al principio y luego suele bajar paulatinamente. En la gráfica de temperatura de cualquier pila de compost vamos a ver una subida muy alta de temperatura al principio y luego una bajada o un enfriamiento. Nosotros ahora mismo nos encontramos en la primera fase, en la fase de subida de temperatura, que como sabéis es buena para higienizar la pila. Bien, esta subida de temperatura debemos intentar mantenerla el mayor tiempo posible, siempre sin sobrepasar esos 70, 75, 80 grados, vamos a ponernos como tope, ¿vale? Para que no muera fauna interesante. Bien, para mantener esta temperatura el mayor tiempo posible en la pila, conviene hacer volteos regulares. Mínimo hay que hacer 3 volteos cuando la pila está en su fase termófila como ahora. Otros autores, que son más bien biólogos, prefieren hacer volteos cuando el oxígeno es más necesario en la pila, para cumplir estas 3 funciones que os he dicho antes: enfriarla, quitarle humedad y dotar de oxígeno a los microorganismos. Estos autores de la rama de la biología dicen que habría que voltear la pila en cuanto alcance el tope o el techo de temperatura, es decir, estos 70, 75 grados u 80 que hemos puesto como techo. Justo en cuanto empieza a descender un poquito, habría que voltear y regar, y la pila experimentaría otra subida de temperatura. Volveríamos a hacer otro volteo a los ciertos días que midamos la temperatura y que vuelva a subir, y así sucesivamente. Sí que es recomendable, o yo recomiendo por lo menos hacer mínimo 2 o 3 volteos, yo creo que 3 es mejor, en esta primera fase termófila. Por otro lado, otros autores que, bueno, se fijan también en las etapas de la luna, los biodinámicos sobre todo, pues suelen hacer todas las actuaciones de la pila de compost en luna llena. También tienen sus criterios y, bueno, pues son otros criterios también a tener en cuenta. De tal manera que podemos tener diversos criterios a la hora de voltear la pila de compost. Lo que sí que es muy conveniente es hacer por lo menos en esta fase termófila 3 volteos al menos durante el primer mes. Eso es básico. Es también en este momento cuando se produce una mayor pérdida de volumen de la pila, ¿vale? Sabéis que la pila de compost inicia con un material, el que sea, mucho, poco, y a lo largo de su proceso, cuando termine el proceso de compostaje, solamente quedará entre el 40 y el 60% de ese material que aportamos, dependiendo del tiempo que dure el proceso de compostaje, pero por regla general, entre el 40 y el 60% es lo que nos va a quedar. Por lo tanto, va a haber entre un 40 y un 60% del material que se va a perder en forma de agua. Y también, además de perderse en forma de agua, también lo consumen los microorganismos que están trabajando en el proceso de compostaje.